reumatoidea, que ya lo hemos visto. Es más, el lupus, como su nombre lo dice, es sistémico, así que va a tener afectación de varios sistemas y órganos. ¿No? Es una enfermedad que bueno, no tiene cura, solamente se controla y que tiene algunos brotes, ¿no? Condicionados con algunos factores importantes. Es de tipo idiopática, no sabemos exactamente cuál es el gatillo, ¿no? Hay factores que predisponen, como el factor genético, los factores ambientales, factores socioeconómicos también. Dentro de la fisiopatología, el mecanismo más aceptado es el tipo autoinmune, ¿no? O sea, se sabe que nuestro cuerpo produce anticuerpos, ¿no? A sí mismo y se ataca, ¿no? Pero no está esclarecido cómo es que se produce, por qué en algunas personas sí, en otras no. Es de tipo crónico porque no se cura, solamente se va a controlar. Es de tipo heterogéneo porque no en todos los pacientes cursa con la misma historia natural, ¿no? De la enfermedad. Es muy variable, varía de paciente a paciente. No todo lo que está en el libro lo vas a encontrar en el paciente. En algunos encontrarás, por ejemplo, artropatías, otros desarrollan hasta síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Como demencia, como psicosis lúpica. Se bloquean, comienzan a alucinar, están hospitalizados y tienen alucinación. Los tenemos que amarrar, los amarramos. Son psicóticos para que se tranquilicen. Ya, entonces es una patología amplia que afecta a varios sistemas y órganos. Y bueno, y acá les he puesto, ¿no? Es multisistémica en el 100% de todos los casos. En cambio, en AR teníamos, ¿no? Un porcentaje importante, el 60%, que era netamente articular, ¿no? Y el 40% de los casos de AR tienen ya compromiso extraarticular. En el caso de lupus, es 100% multisistémico. Ataca a piel, articulaciones, a los riñones, al sistema cardiovascular, al sistema nervioso central. Dentro de los factores que predisponen o dentro de la epidemiología sabemos que el 90% se da en mujeres en edad fértil, porque ahí entran a tallar las hormonas, los estrógenos, son muy importantes para el desarrollo de la enfermedad. Es por eso que el lupus durante la gestación empeora el cuadro. Por eso que una mujer con lupus no se recomienda quedar embarazada, porque hay un riesgo alto de aborto, de preeclampsia, de retardo del crecimiento intrauterino, de partos prematuros. Entonces no se recomienda, pero siempre hay mujeres que igual, ¿no? Desean tener hijos y quedan embarazadas, ¿no? Estas mujeres que están antes con lupus normalmente presentan en el segundo o el tercer trimestre de gestación brotes importantes, ¿no? Porque hay un aumento de los anticuerpos anti-DNA de cadena doble. Esos son los anticuerpos que crecen durante la gestación, que aumentan durante la gestación en una paciente con lupus. Ya tengan en cuenta eso, porque lo puede venir. Ese segundo 90% no hay que borrarlo. Era lo mío. No quiere decir que el 90% de los afroamericanos. La raza afroamericana tiene un factor de riesgo importante, ¿no? Y también los latinos, ¿no? Los mestizos. O sea, los pobladores de Latinoamérica tienen un factor de riesgo muy importante por la mezcla que hemos tenido de razas, ¿no? De la raza indígena con la raza negra
y con algunos europeos. Entonces, esas combinaciones genéticas han hecho que tengamos una alteración en el complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo los antígenos leucocitarios humanos DR2 y DR3, y eso sea un factor de riesgo importante para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, aquellos países que tienen una población importante de afro, de raza negra, tienen también unos valores altos de preeclampsia, igual los mestizos, ¿no? Y el Perú es uno de esos países. Por eso nunca faltan en los hospitales gestantes con preeclampsia. Y esta enfermedad, ¿no? Porque el lupus es un factor de riesgo para que se produzca preeclampsia. Recuerdo que hice un intercambio en Argentina en pregrado y justo llevé proyecto de tesis allá. Y mi proyecto de tesis era de preeclampsia. Entre los factores de riesgo de preeclampsia comparten la raza negra con lupus. Entonces me aprobaron el proyecto de tesis. En Argentina no hay negro. Es muy raro que tú veas una persona de raza negra en la calle, muy raro. Todos son blancos, gringos. Y encima en la ciudad donde estaba, todos eran rubios. Las mujeres, los hombres, nadie así, como que marroncito, no chauquita, no había. Y dentro de mis factores de riesgo yo puse raza negra, ¿no? Y el doctor que me estaba evaluando me dice, ¿por qué pones eso? Si acá en Argentina no hay negros. Y entonces yo aquí mirando y dice, no, es que yo no lo voy a aplicar en Argentina, lo voy a aplicar en Perú. Y me dijo, bueno. Ya. Yo pensé que te ibas a quedar en eso. No, le dije. Pero para que se den cuenta, ¿no? Hay algunos países que tienen mucho más concentrada la población, ¿no? Afroamericana, no sé si. Creo que así les dicen, ¿no? Para que no se ofendan, porque si lo decimos negros se ofenden. Yo me acuerdo que en mi cole les decíamos negro a mi amigo que era negro, y negro. No se ofendía, era de patas. Hasta ahora, pero bueno, ahora se ofenden. Pero creo que hay formas de decirlo. Listo, entonces la parte genética es importante. Las mezclas genéticas son muy importantes para el desarrollo de ciertas patologías, ¿no? Ya les he mencionado uno, el lupus y la preeclampsia. Comparten el tema de la raza afroamericana como un factor de riesgo importante por las mezclas que hay de los genes y el complejo mayor de histocompatibilidad. Listo, es mucho más común en mujeres, pobres las mujeres, tienen una proporción de 10 a 1 con respecto a los hombres, ¿no? Es una proporción alta. ¿Por qué? Por la parte hormonal, ¿no? La parte hormonal interviene bastante. La edad media del desarrollo de la enfermedad 15 a 44 años aproximadamente. Clásicamente compromete articulaciones, piel, principalmente, ¿no? Te da artralgias, artropatías en general, no erosiva, ¿verdad? A comparación del AR. El AR es una artropatía de tipo erosivo. En cambio acá en el lupus hay una artropatía que se llama de Jacob, que también produce desviaciones, deformidades articulares como AR, igual, botonier, desviación cubital, cuello de cisne, pero lo que llama la atención es que no es erosiva en la mayoría de los casos, como en AR sí, pues, ¿no? AR recuerda las características de las
de la afectación articular: erosiva, luxante, deformante, ¿no? Adictiva. Aditiva. En cambio acá, el compromiso articular, recuerden también, no es aditivo, no suma más articulaciones comprometidas, sino va migrando, migra, salta de una articulación a otra. Pero la anterior, la precedida, deja de doler, de molestar, como que se recupera, ¿no? El compromiso más serio, que lleva más a la mortalidad, ¿no?, es la afectación renal, ¿no? Les da una nefritis lúpica, una glomerulonefritis. Hay dentro de la evolución de la enfermedad, al inicio les produce una disminución de la inmunidad importante en el paciente, ¿no?, que desarrolla la enfermedad. Por eso que se dice que dentro de los 5 primeros años de hecho del diagnóstico, o que el paciente desarrolla la enfermedad, la primera causa de muerte son causas relacionadas con la inmunidad, por ejemplo infecciones, ¿no? Pero luego de los 5 años, la principal causa de muerte es de tipo renal, que les había puesto acá. Aumenta la mortalidad, la afectación renal y la arteriosclerosis. O sea, hay afectación de los vasos sanguíneos. Ya tengan en cuenta eso, ¿no? Hay un punto de corte 5 años por el tema de la inmunidad que se ve alterada en los grupos. Acá está el complejo de mayor de histocompatibilidad, ¿no?, con los antígenos depositarios humanos de R2 como factores de riesgo importantes. Los ambientales, como les decía, ¿no?, dentro del factor desencadenante o de los factores de riesgo están los genéticos, socioeconómicos también, y los ambientales. Dentro de los ambientales, vivir en ambientes donde hay un clima de mucho sol también es un factor de riesgo. Tropicales, ¿no?, ambientes tropicales. Y además los rayos ultravioleta es un gatillo para que se produzca un brote en un paciente ya con lupus, inductor del inicio. ¿Por qué los factores socioeconómicos es la parte socioeconómica, porque es un factor de riesgo de lupus? A ver, cuéntenme. Piensen. ¿Cómo afectaría que tengas plata para el desarrollo del lupus? Más que todo para que te compliques con él. La fragmentación de nuestro sistema de salud hace que las poblaciones no puedan acceder todas de forma igualitaria al mismo servicio de salud. Es por eso que hay diferentes tipos de seguros, ¿no? El SIS, que es el Seguro Integral de Salud, que es para todas las personas que no tienen ninguna otra seguro. Hay el seguro de salud, que solamente es para los trabajadores que están en planilla. Hay el seguro de la PNP, hay el seguro de las Fuerzas Armadas, hay las OPS, los particulares, ¿no? Entonces, ese es el ámbito socioeconómico, ¿no? Entonces, si que una persona de bajos recursos económicos no puede acceder a los servicios de salud, el diagnóstico no es oportuno. El paciente se complica. Y si se complica, se muere. Por eso el factor socioeconómico. Y las enfermedades virales también se han visto, pues, también se postulan como un agente inductor de la enfermedad, ¿no? Porque ustedes saben que un virus es material genético cubierto por un poco de proteína, ¿no? Y se acabó, no es más. ¿Cómo se llama? La cubierta, cápside, ¿no? Cápside,
el material genético, que es ARN o ADN, según lo que sea el virus. Y más que eso, no es algo muy complejo. El tema es que no es un ser vivo, ¿no? Y que adquiere las funciones de la célula a la que ingresa, ¿no? Entonces, dentro de las posturas es que en algunas infecciones virales hay algunas proteínas de la cápside viral que tienen una estructura parecida a algunas proteínas que tenemos en nuestras células. Esto hace que el sistema inmunológico se confunda, se cree una confusión, se creen anticuerpos para eliminar estas proteínas virales, pero que también se parecen, son muy parecidas a proteínas de la célula, de nuestra célula, y se comienzan a atacar a ese solo. Por eso es que las infecciones virales están dentro ahí de un punto importante en grupos. Y en enfermedades autoinmunitarias en general. Listo, todo esto de acá, todo esto del ambiental, los fármacos, hay algunos fármacos que pueden inducir los rayos ultravioleta, el complejo mayor de histocompatibilidad, la parte genética, la edad fértil, el que sea mujer, las infecciones virales, no son nada si es que no se producen sujetos genéticamente susceptibles. Es decir, si yo no soy genéticamente susceptible, así tenga todo esto de acá, no voy a desarrollarlo. Entonces la susceptibilidad genética es muy importante para esto. Y eso es trampa, pues, ¿no? En el estudio genético. Por eso que aún no dilucidamos completamente todas las patologías autoinmunitarias, ¿no? O sea, no se entienden al 100%. Dentro de la clínica tenemos a la fatiga, artralgias, mialgias, afectación térmica, ¿no? Como la que tenemos acá, que es muy característico y lo que casi siempre viene en los casos clínicos. Un rash malar, un eritema malar, un eritema en alas de mariposa, ¿no? Tiene esa característica. Fiebre, puede dar fiebre. Fotosensibilidad, que es la sensibilidad a los rayos ultravioleta. Úlceras orales puede dar también. Alopecia, dolor de tórax, dificultad respiratoria cuando se compromete el sistema y síntomas neurológicos. Dentro de la fisiopatología tenemos dos puntos importantes. Las reacciones autoinmunitarias definidas o donde se participan las hipersensibilidades tipo 3 por inmunocomplejo, las hipersensibilidades tipo 2 que eran ¿qué? ¿Qué les hemos visto? Hipersensibilidad tipo 2 es mediada por anticuerpos, ¿no? IgM. Entonces el primero, desarrollado por autoanticuerpos, ¿no? Hay una apoptosis. Las apoptosis son beneficiosas para nuestro cuerpo, sí, ¿no? Porque si es que una célula se formó de forma inadecuada, esa célula tiene la capacidad de autoeliminarse, ¿no? Para que no se siga multiplicando y ocasione algún problema, ¿no? En nuestro cuerpo. Pero cuando esta apoptosis no se produce de forma adecuada y el material genético no se elimina adecuadamente, se produce el problema. Entonces hay una apoptosis ineficiente por una disminución del complemento, ¿no? Del C1Q, del C4 y del C2. ¿Por qué sucede eso? Es desconocido, ¿no? No se sabe por qué pasa eso, por qué el complemento disminuye. La disminución del complemento produce una apoptosis ineficaz. La apoptosis ineficaz condiciona o quiere decir que hay una mala eliminación del material apoptótico. Entonces los macrófagos no fagocitan completos inmunitarios en material apoptótico. Este material apoptótico
que no se elimina de forma adecuada se comporta como un antígeno. Y los linfocitos desregulados contra el material apoptótico producen autoanticuerpos. Y ahí aparecen los anticuerpos antinucleares, ¿no? Los ANA. El anticuerpo anti-DNA de cadena doble, que es el más específico. Más específico. ¿Qué era especificidad? Dos veces ya les voy a decir. Y eso es para que transcriban y lo entiendan si es que les viene alguna pregunta. Queden ustedes. Igual creo que por ahí les he puesto en esta exposición, les he puesto ahí para que recuerden. Segundo, reacciones autoinmunitarias, ¿no? Como les mencionaba, primero la hipersensibilidad tipo 3 es mediada por inmunocomplejo, ¿no? Aquí está el antígeno anticuerpo. Esto se va a formar en la microvasculatura, activa el complemento y produce una inflamación, ¿no? Toda la activación del complemento y la inflamación de tipo crónica va a producir daño en la piel, en los riñones, en las articulaciones, por ejemplo. Desde el inicio, y acá les explico para que lo tengan en cuenta, desde el inicio de la enfermedad de lupus se produce lesión o compromiso renal, ¿no? Pero va como que gradualmente, no es severo, ¿no? Y desde el inicio hay una lesión mínima en los riñones. Ya, acá hay la formación o aparece la célula LE. ¿Qué es la célula LE? ¿Qué significa LE? LE de lupus eritematoso. La célula LE es una célula que comienza a fagocitar células normales. Entonces se les puede venir también, creo que ha venido de la célula LE. Lean algo sobre célula LE. Así, LE. Y segundo, la hipersensibilidad tipo 2, mediado por inmunoglobulina, ¿no? Los anticuerpos IgG y IgM contra antígenos en la célula. Por ejemplo, contra los glóbulos rojos produciendo citopenia. Si hay anticuerpos contra los glóbulos rojos, ¿qué tendrían? ¿Qué problema de salud? Anemia, ¿no? ¿Anemia de qué tipo? Cuando hay destrucción de glóbulos rojos. Compromiso más precoz del articular y piel. Ya acá les he puesto sensibilidad, especificidad. Listo, el diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a hacer con una serie de criterios, que lo vamos a ver más adelante. Pero acá les he puesto una lámina con puros anticuerpos, y algunos relacionados directamente con lupus y otros les he puesto para que tengan en cuenta sobre otras patologías, porque les ha venido. Creo que les ha venido Sjögren tipo A, de anticuerpo. ¿Qué anticuerpo encontramos en Sjögren tipo A? El antirrojo. Ya. Los anticuerpos antinucleares encontramos en el 98% de nuestros pacientes con lupus. O sea, casi el 100%, ¿no? Casi la totalidad de nuestros pacientes tienen ANA positivo, pero no quiere decir que sea exclusivo de solamente lupus, ¿ah? Los ANA podemos encontrar hasta en la artritis reumatoidea, por ejemplo, en otras patologías autoinmunes. Síndrome mixto del tejido conductivo. Es el mejor y es el más sensible. Ya, el más sensible, si les preguntan cuál es el anticuerpo más sensible del lupus, es el ANA. Pero si te preguntan, el más específico es el anti-DNA de cadena roja. Anti-DNA que es anti-DNA de cadena roja. No, porque tiene una sensibilidad del 50%, pues,
O sea, como que lanzas una moneda para saber si el paciente está sano o enfermo. Perdón. Me sirve y me ayuda mucho para la actividad, para ver la actividad de la enfermedad y el daño renal. Entonces, si yo sospecho que un paciente puede tener nefritis lúpica, por ejemplo, tendría que pedir, pues, ¿no?, este anticuerpo, para ver si es que lo tiene, porque se relaciona con daño renal. Hay otros, este es el perfil antiena, ¿no?, antígeno nuclear extraíble, todo lo que está en el puntito rojo. O sea, piden un perfil antiena, el reumatólogo, y le va a aparecer todos estos exámenes, ¿no? Tenemos los antihistonas, les asociado a medicamentos, artritis idiopática, juvenil, esclerosis sistémica progresiva, antifosfolipídicos en un 20% de los pacientes. Hay alto riesgo de trombosis, y el alto riesgo de trombosis, por ejemplo, en gestantes condiciona a abortos recurrentes. Entonces, por ejemplo, una mujer con abortos recurrentes, 4 abortos espontáneos, pues, ¿no? Espontáneos, no provocados, espontáneos, 3, 4, habría que sospechar en alguna patología de este tipo, con antifosfolipídico. Entonces, lo más probable es que tenga algo inmune. Los anti-SNP, ¿no? Es el más específico, le gana al anti-DNA de ese, le gana, pero vamos a ir a la par, pues, ¿no? Anti-DNA con el SNP tiene una sensibilidad baja, ¿no?, un 25%, comparado con anti-DNA que tiene 50%. O sea, para sensibilidad y para identificar pacientes o personas enfermas no me sirve para nada el anti-SNP, pero sí para determinar si es que está sano el paciente. Recuerden, la especificidad me sirve para ver pacientes sanos, ¿no? Si es que me sale negativo, no tengo anticuerpos de SNP, tengo muchas chances muy altas de que no tenga la enfermedad. Los anti-RO para el síndrome de Sjögren tipo A, sensibilidad del 40%, lo encontramos en lupus neonatal, lupus cutáneo subagudo. Los anti-LA para el síndrome de Sjögren tipo B, se dan el 20% de los pacientes con lupus asociado al síndrome de Sjögren, si es positivo, su protector de nefritis. Miren, otra información importante, ¿no? Protector de nefritis lúpica cuando tenemos los anticuerpos anti-LA. Eso de acá es como otra patología, esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias. Me parece que este también ha venido, sí, enfermedad mixta del tejido conectivo de año. Y dentro del lupus cutáneo, como acá hemos tocado, que los anti-RO los encontramos en el lupus cutáneo subagudo, creo conveniente ponerse acá, ¿no?, la clasificación del lupus cutáneo como tal. O sea, la afectación que produce el lupus en la piel. Tenemos el agudo, subagudo y crónico. El agudo es el característico, ¿no?, el de alas de mariposa, el rash malar, el eritema malar en forma de alas de mariposa. El subagudo son lesiones ulceradas en tronco, es el más severo, o sea, la afectación subaguda en piel de lupus, el más severo es el subagudo, ya, porque produce lesiones ulcerativas que compromete a grandes extensiones de piel. Ya, entonces, si tú tienes úlceras en la piel, y son grandes territorios de su cuerpo, entonces hay aumento de riesgo, pues, ¿no?, de infecciones, ¿no?, y eso y el crónico es el llamado lupus discoide, pero vamos a ver ahí unas imágenes para que lo puedan identificar. Listo, esos son los criterios de lupus. No es para que se lo aprendan de memoria, pero es para que más o menos lo recuerden. Primero,
Sí o sí, es un criterio necesario, es que en tu paciente haya un AMA en un título de 1/80 en las células HEP2. ¿Qué son las células HEP2? Las células HEP2 son unas células modificadas de carcinoma laríngeo humano. Entonces se modifica genéticamente esta célula y son utilizadas para inmunofluorescencia indirecta. Entonces ahí se utilizan los anticuerpos para ver si es que reaccionan ante estas células, ¿no? Los HEP2. Y hay ciertas características en la inmunofluorescencia en este examen. Uno puede dar una característica heterogénea, moteado, entonces eso de ahí nos sirve bastante para hacer diagnósticos cuando tenemos dudas sobre alguna patología en particular, ¿no? La característica que se presenta en la inmunofluorescencia con las células HEP2. Los dominios y criterios clínicos, bueno, acá les he separado con manifestaciones según sistemas, ¿no? Por ejemplo, la manifestación constitucional, la fiebre, la 2 puntos. La manifestación hematológica. ¿Y por qué lo he separado así? Porque puede ser que un paciente tenga, no sé, pues leucopenia menos de 2000 y trombocitopenia menos de 100.000. No vas a sumar 4 más 3, 7. Siempre se pone, solamente se toma en cuenta el puntaje más alto de cada criterio, cada subgrupo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces por eso acá les he puesto señalado para que no se confunda. ¿Ya? Neuropsiquiátrico, delirio, psicosis, convulsiones, ¿no? Puede ser que tu paciente convulsione y aparte tenga psicosis, pero no voy a sumar 8 puntos, ¿no? Acá sería solamente 5. Siempre el puntaje más alto. En las cutáneas, alopecia no cicatricial, 2 puntos, úlceras orales, 2 puntos, lupus subagudo cutáneo discoide. El discoide, ¿cuál era? El crónico, ¿no? 4 puntos. Y el lupus cutáneo agudo, o sea, el tema en alas de mariposa, que es muy característico en lupus, la mayoría de los pacientes lo presentan, te da 6 puntazos. Tenemos la de serositis. ¿Qué era serositis? Serositis, ¿qué? Itis, ¿qué es? Inflamación, ¿no? Y cero de serosa. Hemos visto. ¿Qué serosas tenemos? La pleura. La pleura, ¿qué más? El pericardio, el peritoneo. Entonces, por ejemplo, una efusión pleural o pericárdica da 5 puntos, una pericarditis aguda 6 puntos. Articular, compromiso articular, artralgias o artritis, poliarticular, asimétrico, migratorio. ¿Ya? Ahí está, la característica migratoria. No deformante, no erosivo. O sea, esa es la diferencia con AR, ¿no? Un AR es de tipo erosivo. Acá es no erosivo y es migratorio. En AR es aditivo y erosivo, ¿no? Y acá en el compromiso articular entra la artropatía de Jacob, ¿no? Que se da en el 5% de los pacientes. Es un compromiso articular que produce deformidades, igual, las mismas deformidades que en AR. El cuello de cisne, botonier, desviación cubital. La única diferencia es que acá no hay erosión. Manifestaciones renales que te conlleva la muerte. Proteinuria mayor a 0.5 gramos en 24 horas de 4 puntos. Una biopsia renal donde se indique como
como resultado una nefritis lúpica clase 2 o 5 te da 8 puntos. Una biopsia renal que indique que tienes una nefritis lúpica de clase 3 o 4 te da 10 puntos. Y acá les he puesto la clasificación. 1 es mensajeal no proliferativa, 2 proliferativa, 3 rápidamente progresiva localizada, la 4 igual rápidamente progresiva pero difusa, y la 5 la tipo membranosa. O sea, acá es de glomerulonefritis. Pero le paso acá para que entiendan, pues, ¿no? Sepan de dónde, qué significa la nefritis lúpica 2, 4, 3. Y acá están las imágenes, pues, ¿no? Ese es el eritema que presenta su paciente. Y ven que respeta, ¿no? La parte de ¿no? Se supone que ese de acá es el cuerpo de la mariposita y acá son sus alas. Este es el rash malar. Lupus cutáneo agudo. Lupus cutáneo crónico. Mira, el lupus eritematoso discoide. Discoide porque tiene una forma redondeada. ¿Ven? Redondeada son. Y ese es el subagudo, pues, ¿no? Que es el más severo. ¿No? ¿Ves cómo lo que se produce? Son áreas extensas de compromiso de piel. Eso es lo más grave. El subagudo es el más grave. Esa es la artropatía de Jacob, con desviación cubital de la metacarpofalámica. Igual. Ese es el radio, ¿no? Y ese acá, sí, 3 falanges son los 3 falanges. Sí, ese es el radio del cúbito, ¿no? Y desviación cubital. Dice, también hay dominios y criterios inmunológicos. Anticardiolipina, anticuerpos también, anticardiolipina o antibeta 2, GP1, glucopéptido 1 o anticoagulante lúpico, que da 2 puntos. Son anticuerpos antifosfolipídicos. Está relacionado mucho con abortos espontáneos, ¿no? Con trombosis. Y las trombosis ocasionan en mujeres abortos espontáneos recurrentes. Los marcadores de actividad de la enfermedad me sirven mucho los niveles de complemento, ¿no? Complemento bajo, el C3 o el C4 bajo me da 3 puntos. El C3 bajo y un C4 bajo me da 4 puntos. Ya acá es O y acá es 5. Listo. Los anticuerpos altamente específicos, ¿no? Como les mencionaba arriba, los anti-DNA de cadena doble, los DS. Los anti-SNP son altamente específicos. Los dos, pero si que los ponemos a la par, ¿cuál le gana? En especificidad. DNA. El anti-SNP le gana. En especificidad le gana, por poquito, pero le gana. Se requiere de un total de 10 puntos y un criterio clínico para clasificar como les. Solo se cuenta el criterio más alto en una categoría. ¿Ya? Siempre el criterio más alto, no se suma de una misma categoría. Esos son los criterios antiguos, los que se utilizaban antiguamente. Criterios de LES tendría que cumplir 4 de los 17, donde uno sea clínico y uno inmune. Y estos eran los criterios, los 17 criterios, ¿no? Lupus cutáneo agudo, crónico, alopecia, úlceras orales, artropatías, serositis, enfermedad renal, enfermedad neurológica, anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia o linfopenia, ANA positivo, anti-DNA de cadena doble, anti-SNP, antifosfolipídico, los anticuerpos, complemento alterado, disminuido y PUMS directo positivo. Si se cumplían 4 de estos y uno necesariamente es clínico y uno es inmune, entonces se hacía el diagnóstico. Eso es lo que se utilizaba antiguamente. Igual les he puesto para que lo tengan en cuenta y hagan una comparación. Normalmente vienen preguntas de los criterios antiguos, si viene algo parecido, ¿no? Porque es mucho más fácil recordar pues, esto de acá que recordar todo esto de acá. Ya, eso de
poco más complicada. Entonces eso de acá es mucho más fácil. Pero tengan en cuenta, si les viene un caso clínico, tomen en cuenta los anticuerpos que se encuentran. Y si es que les viene pues un paciente con artropatía, ¿no? Compromiso articular, pero no se limita solamente al compromiso articular, ¿no? Si no tiene un compromiso cutáneo, ya como que me voy alejando un poquito más de AR, ¿no? Igual AR tiene, en el 40% de los pacientes tiene clínica extraarticular, ¿no? ¿Es cierto? Pero ya me voy alejando un poquito del diagnóstico de AR, ya me voy acercando más. Y dentro de los casos clínicos, cuando es lupus, siempre ponen el rash malar. De diferente forma lo describen, ya por eso les he dado sinónimo. Rash malar, eritema malar, eritema en alas de mariposa. Ya, entonces tengan en cuenta eso. Lupus relacionado con la gestación, ¿no? Les había mencionado al inicio de la explicación que la parte hormonal participa de forma importante en la progresión de la enfermedad. Es por eso que durante la gestación el cuadro se exacerba y ahí puede causar la muerte de la madre y del bebé también, ¿no? Se exacerba el ES produciendo compromiso renal, hematológico. Por eso se da aumento de abortos, pérdidas tardías, partos prematuros, RCIU, que es retardo de crecimiento intrauterino, preeclampsia y trombosis. Entonces, en el lupus se exacerba, ¿no? Con la gestación, el lupus. No se recomienda que la mujer con lupus quede embarazada. ¿Y en AR qué pasa? En artritis reumatoidea, ¿qué pasa con la gestación? Todo lo contrario. Paciente con AR que se queda embarazada, se curó. Durante la gestación curada, no tiene nada. Nada de nada. No le duele nada, se curó. Termina la gestación y ya de nuevo reaparece. Hay un cese de la sintomatología en la gestación. Ya hay pacientes con artritis reumatoidea. Ya, o sea, es lo contrario. Lupus neonatal, solo en el 3% de los que nacen y se da por el pasaje de los anticuerpos anti-ROM, el pasaje de la mamá hacia el nuevo ser, ¿no? Intrauterino, entonces ellos nacen y hay anticuerpos ya, y es por los anticuerpos anti-ROM. Ya hay una triada que se da en estos pacientes de lupus neonatal: bloqueo cardíaco completo, más lupus cutáneo subagudo, o sea, tiene alta mortalidad, ¿no? Más citopenia, se imaginan, ¿no? Trombocitopenia. Imaginen un recién nacido, ¿no? con estos problemas de salud, que tiene un bloqueo cardíaco completo, no tiene un lupus cutáneo subagudo, que es el más severo, ¿no? Y tiene trombocitopenia, pues tiene altas chances de mortalidad. ¿Ya? El marcador, como les decía acá, es el anti-ROM. Síndrome de Sjögren tipo A, ¿ya? Eso significa SSA. El lupus medicamentoso, también a través de medicamentos yo puedo reaccionar o desarrollar una clínica compatible con lupus, pero normalmente desde el punto de vista de severidad es algo leve, ya presenta una clínica leve, autolimitada, ¿no? Y dentro de los fármacos que se han visto, se han documentado que pueden producir lupus, es la procainamida, la hidralazina, la fenitoína. Va a producir un cuadro dérmico, hematológico, pero como les digo, no son cuadros severos, ¿no? Son autolimitados, son leves. El marcador que podríamos utilizar ahí para diagnosticar es el antihistona, y son nanos positivos en el 100%, ¿no? De todos esos pacientes. Si representa anti-DNA más SNP negativo, perdón, esto de acá también lo
pueden presentar el anti-DNA positivo más el MIT negativo. ¿Da? Y el daño renal y el neurológico es muy raro en aquel lupus que es producido por medicamentos, ¿ya? Porque es un cuadro leve, autolimitado, y normalmente los pacientes se recuperan. El tratamiento pasa mucho por la gravedad o la severidad de la enfermedad, ¿no? Como es una patología de tipo heterogénea, no en todas las personas se van a desarrollar la misma clínica o el mismo compromiso, ¿no?, de órganos. Entonces depende mucho, ¿no?, de cómo se comporte la enfermedad de persona en persona. Entonces eso nos da a pensar, nos hace darnos cuenta que el tratamiento, como en la mayoría de las patologías, es un tratamiento individualizado. No a todos se les da lo mismo. Pues si no, fácil, pues no, agarro mi buscador y pongo, tengo tal enfermedad, el que tomo, a todos toman lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿no?, una enfermedad leve, o sea, sin afectación de órganos vitales, como por ejemplo síntomas constitucionales, brote artrítico, artralgia, por ejemplo, podemos utilizar hidroxicloroquina, ¿no?, que es la droga principal de remisión. Manejo leve tópico, por vía tópica, hidroxicloroquina, ¿no?, por vía tópica para el lupus cutáneo agudo, hidroxicloroquina para la poliartralgia. Y entonces le puede venir, ¿no?, ¿cuál es el medicamento que se utiliza en todos los grados de severidad del lupus? Hidroxicloroquina. También lo utilizaban para el COVID, creo, ¿no? Hidroxicloroquina. Que lo sacaban del árbol de la quina, ¿bien? La quinina del árbol de la quina. ¿Es verdad? A ver, el químico, farmacéutico. ¿Es verdad eso? No. O sea, no es que yo tengo el árbol de la quina y de ahí lo voy a sacar, ¿no? No, o sea, sintético. enfermedad moderada, sin afectación de órganos vitales, pero presentan vasculitis cutánea, serositis, ¿no?, la pericarditis, derrame pleural, pericárdico, artritis similar a la AR, erupción moderada y citopenia, ausencia de respuesta al tratamiento estándar. O sea, ese es el tratamiento estándar. Ya se da un manejo moderado con corticoides, ¿ya?, a dosis de 1 miligramo por kilo e hidroxicloroquina. ¿Qué es lo que va a mejorar? Las poliartralgias, los problemas hematológicos como el PTI. ¿Qué es PTI? Púrpura trombocitopénica idiopática. Y el APA, anemia hemolítica, lupus cutáneo subagudo también. Enfermedad grave o que amenaza los órganos, como nefritis, ¿no? Recuerden, o sea, un paciente con nefritis lúpica es una enfermedad grave sí o sí, porque recuerden que al principio les puse que la afectación renal es la que trae un porcentaje importante de mortalidad, ¿ya? Mielitis, o sea, a nivel del sistema nervioso, ¿no? ¿Qué es la mielitis? La vaina. Itis, inflamación de la miel. La vaina de mielina. ¿Qué es la vaina de mielina? ¿Qué es la mielina? Para comenzar. ¿Qué es la mielina? Proteína, carbohidrato, líquido. Proteínas. Es un líquido. Es un líquido. Que está en dónde. En el axón de los neuronas. Axón de los neuronas. En el axón de los neuronas. Claro, recorre, ¿no?, el trayecto de los nervios. ¿Para qué sirve eso? Para que salte Salta el impulso nervioso, es un aislante. Entonces, de lo que tenía que recorrer así el impulso nervioso, todo este trayecto, ya que se va a demorar
o X. No, ahora tengo vaina de mielina acá, entonces viene el impulso nervioso y salta. Lo hace más rápido, porque la transmisión del impulso nervioso es más rápido. Y salta de dónde en dónde, porque eso es aislante, no es un líquido la mielina. Los espacios entre mielina y mielina se llaman nodos de Rambier. Entonces salta. Y entonces, si es que hay ese problema de mielitis, ¿qué sintomatología presentaría el paciente? Convulsión. Problemas motores, ¿no? Problemas motores, sensitivos, ¿no? ¿Por qué no se transmite de forma adecuada el impulso nervioso? Es una especie de destrucción de la vaina de mielina. Destrucción, entre comillas, porque realmente es una inflamación. Solo motor. Es lo que, ¿cómo? Solo motor sería. Motor sensitivo. Motor. Es como el ELA. ¿Qué es ELA? Lo que tenía Stephen Hawking. La esclerosis lateral amiotrófica. Son anticuerpos que destruyen la mielina. No se transmite bien el impulso nervioso. No llega, hay un problema ahí en la placa motora. Y si el músculo no se utiliza, se atrofia. Pero vivió bien, bastante. Más que que Pedro se regresa. Yo creo que Pedrito se metía así. Práctico. Por eso le daba el paro. O se metía su pasillita azul. Sí, porque Pedro era muy sexual, ¿eh? Sus publicaciones que hacía todos los días. Eso fue todo lo relacionado, todo era amor, así, pero sexual. Yo creo que se metía su pasillita. Puede ser, ¿no? Que se meta su pasillita azul. Porque esa es otra vía, ¿no? O sea, él no tenía comprometido la parte sexual, o sea, la erección del sistema parasimpático lo tenía normal, o sea, él podía tener erección, ¿no? Pero quizás su movilidad no era adecuada, entonces él se acostaba nada más, ¿no? Pero su erección sí, normal, o sea, él puede tener hijos. Igual, Stephen Hawking también ha tenido hijos cuando ha estado ya así en cama, sin poder movilizarse. ¿Cómo ha podido tener hijos? Porque tiene erección, es otro sistema, no se compromete lo mismo. Y tuvo con su cuidadora, la enamoró, así, sin hablar. Es el genio, ¿sí o no? Sin hablar. En cambio ustedes tienen que palabrear, que flor, en cambio él sin moverse, estando en una silla de ruedas, sin hablar, con una computadora que hablaba como robot, la enamoró. Increíble. Esa es la del genio. Listo, neumonitis, vasculitis mesentérica, citopenias graves. ¿Qué son las citopenias? ¿A qué se refiere cuando dice citopenia? Penias son disminución, ¿no? Y cito es de células, ¿no? Pero es sobre células hematológicas, ¿no? Entonces, si tengo una citopenia de glóbulos rojos, ¿qué voy a tener? Anemia, ¿no? Puedo tener una citopenia de leucocitos y voy a tener una leucopenia. Puedo tener plaquetas. ¿Las plaquetas también se llaman? Trombocitos. Yo me acuerdo de eso porque en pregrado me vino una pregunta. Me tomaron un examen de medicina. Sí, me lo sabía todo, lo hice todo. Y me faltaba una pregunta. Y decía la pregunta, era la pregunta más simple. Decía, ¿cómo se llama? ¿Qué otro nombre reciben las plaquetas? ¿Y usted cree que me acordaba? Creo que me pasé 40 minutos pensando ahí, y decía, ¿cómo se llama? Pero lo tenía
se ha mencionado, no necesariamente tiene que tener todo, tampoco. ¿No? Alguno de esto indica amenaza importante, severa al suelo. Debo de dar un manejo severo con inmunosupresión. ¿No? Inducción a través de los corticoides, ¿no? ¿Qué es MTP? No me acuerdo. ¿Cómo se llama este corticoide que se da impulso? ¿En dónde? ¿En dónde? Metilprednisolona. Pulsos de metilprednisolona. Que también se dio en COVID y mandamos a más que al inicio de la pandemia metíamos pulsos de metilprednisolona. Se murieron una cantidad de gente así abismal. ¿Por qué? Porque no se debería haber utilizado eso, sino que nos dejamos guiar por la experiencia de algunos médicos cuando debíamos hacerle caso a la evidencia científica. Los viejitos decían, no, pulsos de metilprednisolona. Todos los que ingresan a hospitalización, todos ingresan con sus ceftriaxona endovenosa. Peor. La antibiótico-terapia en COVID demostró que empeoraba la clínica de los pacientes, te mataba, porque el antibiótico mal utilizado altera tu flora bacteriana normal. Y dentro de la microbiota intestinal, por ejemplo, estas bacterias participan en el sistema inmunológico. Si yo hago que se disminuya mi flora, entonces se va a ver alterado el sistema inmunológico y me vuelvo más susceptible y me muero más rápido. Y es lo que pasó, ¿no? Por eso estuvimos primer puesto el Perú en número de muertos por cada 100.000 habitantes en el mundo, primer puesto. Y tuvimos bastante tiempo con ese primer puesto. Hablo de número de muertos por cada 100.000 habitantes, no en total, en general. Si hay otros países que tienen una población muchísimo más grande que nosotros, que quizás pues, si comparan el número de muertos con los de ellos no ganan, pues, ¿no? Pero por cada 100.000 habitantes nosotros fuimos el primero. Nos agarró mal parados. Yo nunca creí que iba a llegar. Yo estaba en Argentina, yo estaba en Lima. Me había ido a vivir a Lima desde enero y estaba ahí en Lima. Y yo veía las noticias en diciembre, vi las noticias que apareció una nueva enfermedad viral, respiratoria en China. Y yo dije, como la gripe aviar, que va a llegar esa vecina, por acá no pasa nada. Y que se estaban muriendo la gente. No llega, porque estamos muy lejos de China. No pasa nada. Pucha, y para marzo, todo se descontroló. Y salió, creo que Vizcarra fue, ¿no? Vizcarra salió a decir que daba 24 horas para que todos regresen, ¿no? A su domicilio y a su familia. Sí, fue un domingo en la noche, recuerdo. Que salió y dijo, que yo agarré y todas mis cosas, mi maleta, y que me regrese. Y a la justa llegué a la agencia y me compré un pasaje y me vine. Y ahí todo se salió de control. Y se salió de control feo, muy feo. Yo estaba trabajando en la primera ola, daba mucha pena. Y trabajaba en Sano. Imagínense pues las emergencias que nos llamaban a full, no podíamos atender a todo. Y cuando llegábamos, yo llegaba así todo pues, vestido de astronauta. Y un calor horrible, sofocante. Febrero. Te mareabas dentro de la ambulancia atrás. Yo me mareaba. Y caminabas, bajabas un rato y tenías que descansar. Nos sentábamos ahí en la pista, porque no había gente, pues no te sentabas en la pista un rato a descansar, porque no era por lo que caminabas, sino porque te sofocabas dentro de la ambulancia. Porque atrás estaba solito y la ambulancia estaba todo forrado atrás, con plástico. Porque después de transportar a algún paciente, como SAMU pertenecíamos a MINSA, nos íbamos a desinfectarnos al hospital regional.
en todo su cancho que tiene de emergencia. Ahí nos desinfectábamos y desinfectaban a la cabina de atrás de la ambulancia, ¿no? Por eso estaba forrado de plástico. Y llegabas tú a la casa solamente a constatar que estaban muertos. Y yo llegaba, entraba, me decían, ahí ese es su cuarto. Ya. Entraba. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Señor, ¿cómo está? Estaba en San Pedro, buen día, piedra. Sí, yo me iba de frente acá. Nada, duro. Se le abría los ojos con mi internet. Nada, no había no, se falleció. Me bajaba todo. Y le decía al de la ambulancia, enciende la ambulancia. Tú sientes que yo cierro la puerta atrás y vuélate, porque ahorita nos linchan, porque la gente está muy ofuscada. ¿No? Porque no había un buen manejo, el Estado no hacía buenas cosas, se dedicaron a robar a estos sinvergüenzas. Comenzaron a hacer tonterías. Y la gente estaba muy. Y encima el dolor de perder a un familiar, todo se juntaba y la gente te agarraba y te. Entonces eso hacíamos. Yo decía, a ver un familiar que se acerca, que es legítimo. Le decía, ya falleció. Y decían, ya, pero llévenlo. Entonces, no, nosotros no transportamos cadáver, solamente personas que estén vivas, ¿no? Tienen que ir a hacer su trámite a la comisaría y a su centro de salud más cercano de acá. No, pero doctor, ¿no? Ya ahorita me subí atrás, cerraba la puerta, sigo la ambulancia volando, que la gente estaba muy penoso. Y seguimos igual, porque no cambió nada. Todo regresó, terminó la pandemia y todo regresó. Seguimos con la misma deficiencia, con la misma brecha del personal, los sueldos regresaron a la normal. Bueno, mejoró un poquito, ya es decir, ya mejoró un poquito, pero no a lo que estabas acostumbrado en pandemia. Ganabas 8, 10, 12, 14, 15. Algunos dobleteaban porque nosotros tenemos, los médicos no pueden trabajar, no pueden percibir 2 sueldos del Estado, ¿no? Eso es ilegal. O sea, no puedes trabajar, por ejemplo, para MINSA y para salud. Con un contrato como tal, porque podrías hacerlo, por ejemplo, en MINSA como nombrado y en salud como tercero, ¿no? Como un contrato de tercero. Ahí sí puedes, pero como contratado no se puede, es ilegal. Entonces, para la emergencia sanitaria se dio el permiso de que sí se puedas trabajar sin en dos lugares a la vez. Y ahí dobleteaba, sacaba 20 lucas al mes, 18 lucas, 14. Y encima de las consultas particulares, yo hacía consultas particulares hasta que atendía a una pareja de viejitos y se me murió el viejito. Lo hospitalicé en alta complejidad y se murió ahí el viejito. Y como les había agarrado cariño, no dije, no quiero saber nada. Era mucho el estrés de la pandemia y encima cuando se murió el viejito. Y todo le pasaba a un amigo que tenía, un amigo se construyó su casa, se compró su terreno, se construyó su casa, hacía atenciones al día, escuchen, al 20 veces al día, en la mejor época. Era bueno, muy bueno. Y te daba lo que necesitaba, lo que no necesitaba. Y él se iba así con su scrap, sin protección, ¿eh? Yo siempre con protección, pero él así con su scrap, así normal, y su mascarilla de tela. Así entraba a los lugares donde está todo contaminado. Le habrá dado pues, una cantidad de veces COVID, pero como era joven, él tenía creo que 25 años, delgado, joven, sin ninguna patología, le daba como un resfrío y normal y seguía. O sea, ni siquiera invirtió en su protección con mascarilla.
mascarillas y con el EPP, ¿no? Se construyó su casa con piscina, de campo, ¿no? Su casa de campo, pero con piscina. ¿Y usted se Fue llegó bueno, a ¿no? ¿Usted se llegó a contagiar? Sí, pero yo me contagié ya con 4 vacunas y porque me quise contagiar, porque me expuse ya terminando la pandemia. Pero después no me contagié. Me cuidaba mucho porque en mi casa tenía mi abuela. Igual ni los veía, yo del trabajo me metía en la ducha y de la ducha a mi cuarto y ahí para encerrar. Como yo era el expuesto, no quería contagiar a nadie. Igual se contagiaron, pero no se contagiaron por mí. Porque todos se contagiaron en mi casa, menos yo. Todos se contagiaron en mi casa. Y mi abuela casi se muere. Ya estaba firmado, ya. Porque yo veía los exámenes y las tomografías y eso era muerte, 98% de probabilidad que se murió. Yo avisé, ¿no? Y dije, por si acaso, esto está yendo muy mal, lo más probable que fallezca. Pero por la gracia de Dios, o de quien sea, sobreviví. Con ahí como un brebaje especial. No les puedo contar porque no es algo científico. Pero fue así como que una bebida que llegó así como de milagro. Y como era lo último, porque yo no tenía posibilidad de absolutamente nada, porque yo le metí de todo, hasta tratamiento para el VIH. Todo lo que salía, leía, hay que meterle. Le metía todo. Y mi casa estaba como un sitio. Le metía y nada, no recuperaba. Y llegó esta bebida milagrosa. Ya, pues dijimos, el último intento, pues, ¿qué se va a hacer? Sigo haciendo. Que se muera intoxicada. Se curó en 24 horas. No, en día y medio se curó. Se lo juro, y le puse yo el oxímetro para ver, ¿no? Le quité el oxímetro, 86, ¿no? Y le di la bebida esta. Y dije, a ver, yo quería ver, constatar si realmente funcionaba. Lo tomó. Sí, no lo grabé porque yo siempre entraba cubierto, ¿ya? Y no tenía el celular ahí conmigo. Entonces, termina de tomar esta bebida y su saturación comienza a subir 87, 88, 89, así rápido, 90, 91, 92, 93, estas oceras se malogran. Subió hasta 97 y después bajó a 94 y nunca más bajó de 94. Y en día y medio se curó. No sé si fue la bebida, no fuese todo lo que le metimos. Porque le metimos colchicina, salió en la colchicina, también hacía, Sí, era también salió la colchicina. le metí colchicina. Los antirretrovirales para VIH. Tocilizumab. Antirretroviral, le conseguí. O sea, Tocilizumab. me fui por, no, eso no. Me fui por el Belén, y por el Belén venden antirretrovirales así de mercado negro. Me compré los antirretrovirales y le di. Lo tomó y habrá pasado por 10 horas. Y mi abuela me llama y me dice, ay, hijito, me ha dado una diarrea. Claro, porque al inicio, cuando comienzas con los antirretrovirales, te da una diarrea. Yo he tomado antirretrovirales porque en mi internado me pinché el dedo con un dedito. O sea, el riesgo es bajo, ¿no? De pinchazos para que te contagies VIH es del 0.03%. Tienes más chance de que te contagies hepatitis con un pinchazo, ¿no? Por la carga viral que necesitas para cada patología. Pero igual me fui a infectología, porque ahí entramos en infecto y te dan tratamiento antirretroviral por un mes. Yo aguanté 15 días, ¿no? Es horrible, ¿sabes? Te da una depresión
porque tus neurotransmisores, la serotonina disminuye, te deprimes, horrible, la presión que sientes de, ay, me contagié de VIH, eso es horrible. La diarrea, las náuseas, los mareos, por eso es que hay tantos pacientes con VIH que dejan de tomar su medicación, ¿no? Porque al principio del tratamiento es así, te da todos esos síntomas, hasta que ya tu cuerpo se acostumbra y lo acepta y ya se quita todos esos problemas. Yo aguanté 15 días y los últimos 15 días no los tomé. Pero soy negativo. Listo, entonces ya, corticoides, inmunosupresores como ciclofosfamida, micofenolato, azatirudina, para tratar neumonitis lúpica, carditis lúpica, hasta el músculo cardíaco se puede afectar, ¿no? por el lúpus. Te da una carditis lúpica, una neumonitis lúpica, inflamación de los lúpulos, ¿no? Una vasculitis cerebral lúpica. Que los vasos sanguíneos se inflaman a nivel cerebral, ¿no? por el lúpus, y una nefritis lúpica. O sea, esto de acá, todos estos problemas de salud te conllevan a la muerte. Tiene alto riesgo, alta tasa de mortalidad. Ya estos pacientes, pues, y es un gran problema porque uno no sabe cómo va a evolucionar el paciente. Por eso es que estos pacientes tienen que seguir un control estricto y periódico, no muy espaciado. Hay que hacer exámenes de laboratorio para ver cómo va. Porque la medicación también ocasiona como reacciones adversas lesión en órganos y puede complicar el cuadro. Es una enfermedad muy penosa, espero que nadie en algún momento acá en el salud lo desarrolle. Todavía estamos en edad de desarrollo. No puede dar en algún momento. Yo que estoy con un dolor en la mano desde hace 2 meses, pero no, ya me está preocupando. Pero es en una sola mano, ¿qué puede ser? No, es reumatoide. Simétrica. Es simétrica. Es simétrica, podría ser. Tira mal, ¿no? Pero tiraría más para osteoartritis. Osteoartritis. Pero igual, en AR no es que va a ser bilateral el 100% del caso. A veces puede aparecer así. Pues aparece en muchos lugares. La de así es la vida. Listo, ya su asistencia. Ábalos.